Haciendo pasta relieve casera. Hola chicos y chicas, gente creativa, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si eres nuevo por aquí, yo soy Danae y hoy quiero hacer con ustedes la pasta relieve casera que utilizo en mis proyectos. Les invito a acompañarme en el paso a paso. Lo primero es buscar un recipiente adecuado, ya sea de plástico o cristal. Yo utilizo estos que son de crema de Mercadona, me gustan mucho porque tienen esta segunda tapa que mantiene cerrado herméticamente y así la pasta relieve no se seca. Los materiales que utilizo son los siguientes: talco, polvos de talco, también podéis usar tizas ralladas, pero yo lo preparo siempre con polvo de talco. Es más fácil, ya está listo. Lo siguiente que utilizo es cola blanca para madera, la cola de toda la vida. Veis que esta es de la marca Supertite. Para que la pasta no quede de un tono gris, cuando se aplique la voy a colorear con pinturas acrílicas. Voy a preparar pastas blanca y negra. Primero comenzaré con la blanca, luego con la negra, para ver más o menos las proporciones que se pueden utilizar. Yo hasta ahora siempre la he hecho a ojo. Estaré poniendo los ingredientes poco a poco, haciendo pruebas para ver las cantidades que necesito para hacer la pasta a relieve. Como medida voy a utilizar una cuchara grande. Voy a poner primero el talco, 4 cucharadas generosas de talco. Iré poniendo poco a poco la cola blanca. Comenzaré con 2 cucharadas. Mezclo un poco para ver si necesita más cantidad de cola blanca y como veo que sí, voy a poner otras 2 cucharadas de cola blanca y continúo mezclando los ingredientes. Para colorear pondré la pintura acrílica blanca. Como veis, ni porque estoy grabando utilizo medida, pero lo que estoy poniendo es aproximadamente una cucharada grande pero rasa de pintura acrílica blanca. Ahora toca remover y mezclar para que se integren bien los ingredientes. Le voy a poner otra cucharada grande de cola blanca. Y para terminar voy a poner un poco de agua utilizando un spray. Pongo varias veces y remuevo hasta obtener la textura deseada. Una pasta que pueda remover con la espátula y que al levantar la espátula no se caiga. Resumiendo, he puesto 4 cucharadas generosas de polvos de talco, 5 cucharadas de cola blanca,
una cucharada rasa de pintura acrílica blanca y luego agua en spray a gusto. Ahora voy a preparar la pasta relieve casera coloreada con pintura acrílica negra. Comienzo poniendo 4 cucharadas generosas de polvos de talco. Ahora voy a poner 4 cucharadas de cola blanca de carpintero. No pongo 5 como hice en la pasta anterior porque como quiero colorear esta pasta relieve casera en negro, tendré que poner más pintura acrílica negra. Y la pintura acrílica siempre hace que se haga más fluida la pasta relieve. Solo pondré 4 cucharadas de cola blanca de carpintero. Remuevo con la espátula para integrar los polvos de talco y la cola blanca. Pongo la pintura acrílica negra, pero poco a poco. Primero una cucharada grande aproximadamente y remuevo. Así voy viendo la cantidad que necesito para colorear toda esa cantidad de pasta relieve que estoy preparando. Pongo otro poco de pintura acrílica negra, aproximadamente media cucharada. Y finalmente pongo un poquito de agua en spray para ir ajustando. Y ya estará lista la pasta relieve casera negra. Para dar los toques finales pongo un poco de agua utilizando esta botellita en spray, aunque no hace falta ponerlo así. Yo lo hago porque es más sencillo dosificar la cantidad que se va poniendo. Si por casualidad se hace muy líquida la pasta relieve, todo tiene solución. Se pone un poco más de polvo de talco y se va ajustando. Considero que está lista cuando puedo remover perfectamente los ingredientes y cuando la levanto así con la espátula no se cae. Resumiendo, para hacer la pasta relieve casera negra he puesto 4 cucharadas generosas de polvos de talco, 4 cucharadas de cola blanca de carpintero, cucharada y media de pintura acrílica negra y agua en spray para ajustar la textura. Limpio la zona de trabajo y enseguida regreso para hacer unas pruebas y comprobar cómo ha quedado la pasta relieve casera. Para hacer las pruebas voy a usar este stencil que es de Teddy.
Y así queda una vez aplicada la pasta. Voy a secarla un poco usando la pistola de calor. Como veis, hacer la pasta relieve casera es muy fácil. Las primeras veces parece complicado, pero luego veréis que es muy sencillo y ustedes mismos irán creando su propia receta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que sea útil y que os animéis a hacer vuestra propia pasta relieve casera. Gracias por ver el vídeo. Soy Danay, de Manualidades y otras cosas. Chao.